Hola, soy Natalia García, asesora jurídica especializada en materia laboral y empresarial y redactora y editora de documentación jurídica. Me dedico al análisis normativo, a la resolución de consultas y a la elaboración de documentación jurídica. También me dedico a la revisión y a la edición de manuales de derecho, intentando que estén constituidos de una forma técnica y jurídica adecuada. Yo considero que es importante la experiencia de asesoría en la redacción, puesto que al enfrentarte a casos reales, donde tienes que aplicar normativa a casos concretos, te hace tener una visión que en la práctica pues se va a traducir en una redacción más clara, donde tienes una estructura y una terminología que se adapta al contenido y tienes mejor desarrollo a la hora de interpretar. Por lo tanto, se queda una redacción que es mucho más completa, que no da lugar a errores y que permite que el alumno tenga toda la información disponible. Pues utilizo varias herramientas que me permiten ser rigurosa y mantenerme actualizada. Una de ellas sería el Boletín Oficial del Estado, o como muchos conocemos, el BOE, que es el portal de publicación oficial de las normas del Estado. Además, en su apartado de análisis puedes comprobar qué normativa está desactualizada o no y qué jurisprudencia corresponde en función de la rama del derecho que necesitas. Una de las bases jurídicas que más me gusta sería DIANT o Iberley, pues permite a poder aprender criterios nuevos que se pueden traducir también en una redacción en el que planteas al alumno jurisprudencia que no va a haber normalmente en la vida diaria, sino que directamente tiene que recurrir a esas bases de datos para poder comprender el porqué de determinadas situaciones. En el plano organizativo, a mí me gusta usar Google Drive porque te permite gestionar los expedientes y acceder a la información de una manera eficaz desde cualquier parte o en cualquier momento. Y también son importantes Holdit y Notion, porque te permite tener una gestión eficaz de las tareas o de la facturación, por ejemplo. De habilidades blandas yo destacaría sobre todo el saber escuchar con atención. Muchas veces los problemas no están bien planteados, no están bien estructurados y por lo tanto hay que ir tirando del hilo. También hay que saber que hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Muchas veces los clientes no tienen la formación jurídica adecuada, normalmente no la tienen casi nunca, entonces hay que adaptar la conversación a su nivel y entonces no puedes abusar de tecnicismo, aunque sea lo correcto, no es a fin de cuentas algo que funcione correctamente. También me gusta mucho el tema de la seriedad en el trabajo. Estás gestionando documentación o estás solucionando problemas de una persona que no sabe el nivel de complicación o no que tiene su situación. Pues fuera de lo puramente contractual, diría que los problemas más acuciantes actualmente son relacionados con el entorno laboral y la gestión de las relaciones entre empresa y empleado. En cuanto al entorno laboral, uno de los mayores problemas sería el tema de que todavía hay mucha discriminación, tanto directa como indirecta, dándose lugar en muchas ocasiones a situaciones de acoso que en muchísimas ocasiones no se gestionan correctamente por la falta de protocolo o por el miedo a denunciar la situación. Otro de los problemas muy importantes es esa relación entre los órganos organizativos y directivos de la empresa y la plantilla y el dar a los trabajadores unas funciones que no vienen reguladas en su contrato. Por lo tanto, eso va generando una situación de fricción y de malestar que se traduce en la práctica en situaciones que pueden derivar en sanciones y actitudes constitutivas de delito, que son sancionados con penas bastante graves. Los errores más comunes que yo veo es el aplicar la frase "siempre se ha hecho así" como una máxima de organización. Muchas veces se aplican criterios o se aplican protocolos que no están ajustados a la normativa vigente, lo cual se traduce en una práctica que no es adecuada dentro de la empresa, que está desactualizada y que implica un malestar tanto en los trabajadores como en la organización. Y que en la práctica pues lo que vamos a encontrar son situaciones en las que se va a llegar a una consultoría y se van a ver determinados fallos que pueden afectar incluso a la calidad y el renombre de la empresa. Pues sí, hay dos reformas que han afectado directamente tanto a la redacción como a la resolución de consultas.
La primera sería la reforma del año 2022, que supone un cambio muy grande a nivel de contratos. Estamos hablando de que la estructura contractual cambia casi al completo. Por ejemplo, se elimina el contrato de obras y servicios, se va a fomentar la contratación indefinida y se deja que la contratación a tiempo parcial o temporal quede en un plano que solamente se aplique en determinados contextos. ¿Qué ocurre con las empresas? Pues resulta que a raíz de esta reforma las empresas tienen que cambiar su estructura de contratación y adaptarse a este nuevo modelo. Otra reforma importante es la venida por el Real Decreto Ley 2/2024, que supone un cambio en cuanto a la conciliación y en cuanto a la prestación por desempleo. Respecto al tema de la conciliación, se puede ahora agrupar en una misma jornada los permisos de lactancia y además se da prevalencia al convenio autonómico cuando sea más beneficioso para los trabajadores. En el caso del desempleo se van a aumentar las prestaciones y se permite que sean compatibles con el trabajo a tiempo parcial, así como con las etapas de formación donde no se está trabajando. Ambas reformas son importantes, son diferentes, pero son complementarias. Una afecta al tema contractual, la otra a los derechos individuales, a los convenios colectivos y a la protección social, y las dos en conjunto van a afectar a las empresas en cuanto a su estructura de funcionamiento. Lo más retador en mi trabajo es mantenerse actualizada. El derecho va cambiando mucho, hay una máxima en derecho que es que se va adaptando a las circunstancias sociales y políticas de su época y entonces va a tener un cambio constante, aunque a veces vaya un poco más retrasado de lo que la sociedad va. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en materia laboral, una materia que va cambiando mucho en función del gobierno que se encuentre en ese momento, cambia mucho, por lo tanto hay que adaptarse a las nuevas reformas, aplicar nuevos criterios y no solamente tienes que revisarlo tú como profesional, sino también como estudiante para poder elaborar buenos manuales, buena documentación jurídica a nivel de una demanda. Cuando tú justificas los hechos jurídicos, los fundamentos jurídicos, necesitas tener toda esa información de forma actualizada. Lo que más me inspira en mi trabajo es que el derecho no sigue una única fórmula, hay muchas variantes, debes adaptarte mucho al contexto y por lo tanto acaba siendo muy interesante porque no solamente estás trabajando y ayudando a resolver una situación, sino que también aprendes. La formación continua en el sector jurídico no creo que sea algo opcional, sino que es una necesidad. Los criterios van cambiando, hay que ir adaptándose a esos criterios y uno no puede estancarse en una única materia, sino que tiene que formarse en varias. Hay que tener una perspectiva global para poder adaptarse a las distintas casuísticas que se pueden presentar en el día a día. Pues a mí me gustaría complementar mi perfil profesional con el derecho digital y el tema de los ciberdelitos. Actualmente tenemos una situación en la que todo está tanto globalizado como destinado al uso de redes sociales, al uso de Internet. ¿Qué es lo que pasa? Que los delitos típicos pasan a un plano digital y no hay todavía una reglamentación adecuada para poder abarcarlo. Por ejemplo, el phishing es el típico delito de estafa que lo que hace es pasar al plano digital. Por lo tanto, al estudiar este tipo de materias que son novedosas, tienes un nuevo sector en el mercado que te permite tener trabajos interesantes y te permite poder trabajar y adaptarte a la situación actual. Pues le diría como consejo que hay que tener mucha paciencia, que cuando sales de la carrera sales con mucho conocimiento, sales con una buena base, pero necesitas adquirir criterio con la práctica, que se van a equivocar muchas veces, pero eso al final es una lección para poder aprender y mejorar cada día. Hay que saber que tienes que estar constantemente formándote, que no puedes dejar de estudiar y de mantenerte actualizado y que el tema de saber redactar, saber poder resolver situaciones son habilidades que se adquieren con la práctica y que al final es un trabajo muy gratificante y le va a servir mucho en su día a día.